Mañana les invito a inclinar su rostro para tener una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias una vez más, Señor. Amén. Este día ha sido lleno de bendiciones, ya salimos enriquecidos, Padre, con la presencia de nuestros hermanos, hermanas, los visitantes, con tantos niños que tú has traído a nuestro templo, Señor. Gracias, gracias porque sabemos que eres tú quien usas a nuestros hermanos y hermanos para traer personas nuevas a tus pies. Padre, ahora te suplicamos que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos, Señor, presentar tu palabra, que sea tu verdad expuesta y no palabra de hombre, Señor. No permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, amén, sino solamente aquella que sea para edificación de tu cuerpo, que es la iglesia, para honra y gloria tuya, Señor. Lo suplicamos con humildad y lo agradecemos de todo corazón, humildemente, Señor, en el bendito y todopoderoso nombre de nuestro Redentor, nuestro Salvador, Jesucristo, tu Hijo amado. A Él sea la gloria, imperio, majestad y potencia, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Muy bien. Quiero empezar por decir que si usted va a un templo cristiano y no ve que esta condición se cumpla, tome sus precauciones. ¿A qué me refiero? Todo sermón que se predica en una iglesia cristiana nos debe llevar a Cristo. Estudiamos esta mañana que estamos estudiando la epístola de los Hebreos y hablábamos que el autor de Hebreos precisamente habla de la preeminencia, de la superioridad de Cristo sobre toda la creación. Bueno, igualmente todo sermón que se predica nos debe llevar a Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el centro de la Biblia. Se dice que la Biblia es cristocéntrica porque se centra en la persona de Cristo. Asimismo, todo sermón debe estar centrado en Cristo. Nos debe llevar al conocimiento de Cristo. Nos debe llevar a los pies de Cristo. Nos debe llevar a buscar a Cristo. Y todo esto se lo comento porque el título del sermón pareciera que voy a hablar precisamente del anticristo, pero él no es el centro del sermón. El centro del sermón siempre es Cristo. Pero necesitamos entender y conocer a nuestro enemigo, y esta mañana quiero predicar un tema que nos empieza a ayudar a conocer a este enemigo mortal, pero al final veremos que el que nos lleva al triunfo precisamente es nuestro Señor Jesucristo. El título del sermón es un enemigo derrotado, pero aún no destruido. Un enemigo derrotado, pero aún no destruido. ¿De quién estaremos hablando? ¿A quién le suena? Señor, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, como quieran llamarle, es un enemigo que fue derrotado por nuestro Señor Jesús al morir en la cruz, pero aún no está destruido. Este enemigo fue derrotado, si usted se acuerda de Génesis 3:15, desde ahí estaba profetizado, dice la palabra de Dios que hablando Dios Padre a la serpiente, le dice que la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo, lo iba a herir en la cabeza, y una herida en la cabeza es mortal por necesidad. Esa profecía que vimos que leemos en Génesis 3:15 se cumplió en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, y vemos en Juan capítulo 12, Evangelio según San Juan capítulo 12, versículo 31, dice, en nuestro Señor Jesús, son palabras de Cristo, precisamente antes de morir en la cruz, Él sabía que iba a vencer a Satanás y dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo, es decir, el diablo, será echado fuera. Estas son palabras del Señor Jesucristo, diciéndonos que Él en la cruz iba a dar muerte final a Satanás, lo iba a derrotar por completo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos, a través de poner nuestra fe en Cristo, tener la vida eterna. Y sin embargo, aunque sabemos que Satanás ha sido ya derrotado por Cristo,
es prudente que usted y yo estemos atentos y no olvidemos las estrategias que usa el diablo, precisamente para evitar que usted y yo sigamos y sirvamos al Señor. Esa es la misión principal de Satanás, evitar que las personas se acerquen a Dios. Y una vez que las personas ya estamos en el camino de Dios, la misión de Satanás es evitar que usted tome la decisión de todo corazón y determinación de seguir y servir al Señor Jesucristo. A eso se dedica Satanás. Y usted y yo no lo entendemos, no vamos a estar listos y preparados para evitar que Él nos venza. Ahora, los objetivos, las estrategias de Satanás y los objetivos que sigue son muy básicos. Y quisiera esta mañana invertir un poquito de tiempo en identificarlos. Y tal vez hará bien usted en tomar nota de qué es lo que hace Satanás para que podamos defendernos de sus artimañas. La primera de ellas es engañar. Satanás se dedica a engañarnos y lo hace de muchas formas. Vean conmigo, por favor, 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a ver varios pasajes breves. Este es un sermón expositivo, así es que veremos varios pasajes para exponer la verdad central de este sermón. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Éfeso en ese momento: pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo porque está con mayúscula, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe, negarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos apostatarán de la fe. Es decir, la fe en este versículo se entiende la fe como el grupo de doctrinas de Cristo, la doctrina de Cristo, apostatar de la doctrina de Cristo. Y en lugar de eso, dice, algunos van a seguir doctrinas de demonios. Otro pasaje lo vemos en 2 de Juan, capítulo 1 y versículo 7. 2 de Juan 1, 7. Vamos a proyectar la mayoría de los versículos para que usted pueda seguirme atentamente en el sermón. Dice 2 de Juan, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, que Jesús, ¿se acuerdan que predicábamos en otra ocasión, enseñamos la palabra, el nombre Jesucristo habla de Jesús en su humanidad y Cristo como Mesías en su divinidad. En un solo nombre entendemos que Cristo es Dios y es hombre. Entonces dice aquí, algunos han venido a negar que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto, quien nega que Jesús es Dios y que Jesús vino como hombre, es el engañador y es el anticristo. Ahora, no olvide lo que acabamos de leer ahorita, trate de conservarlo en su mente porque vamos a regresar ahí en un momento más. La segunda estrategia de Satanás es dividir, y ahorita vamos a ver todo lo que divide. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, dice el apóstol Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, entendemos la doctrina de Cristo, que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí está hablando este versículo, este pasaje, de esos falsos pastores, de esos falsos maestros que engañan a congregaciones enteras de miles de congregantes que creen en lo que dicen los pastores. Esta mañana decíamos, a veces la gente piensa que porque lo dijo el que está ahí en el púlpito tiene toda la razón y se creen todo lo que diga el que está en el púlpito, y eso no es correcto. Para eso tenemos la palabra de Dios, para probar los espíritus a ver si son de Dios. Y aquí dice que esos falsos maestros, esos falsos profetas, esos falsos pastores o sacerdotes o apóstoles o papas o
como se quieran llamar, dicen, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos, los que no estudian la palabra de Dios. De eso está lleno el mundo, tristemente. Y volviendo a la epístola a Tito, capítulo 3, versículos 9 al 11, nos hace una advertencia el apóstol Pablo aquí. Le dice a Tito, que también era pastor, dice, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es decir, hay no solo los pastores, los maestros, sino también hermanos o hermanas en las congregaciones que les gusta discutir y les gusta argumentar y decir, no, esto no es así, esto es de esta forma, no, es que lo que digo el pastor no está bien, lo que es correcto es esto, y fijan su postura y empiezan a dividir a la iglesia, a las congregaciones, diciendo esto está bien, esto está mal, esto sí, esto no, y toman partes de la Biblia y tergiversan los versos de la Biblia para que la gente crea que lo que ellos dicen es lo correcto. De eso también está lleno el mundo. Un último pasaje respecto a esto, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. 2 de Pedro 2, 1 al 3, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hay otra cita, perdóname, en 2 de Pedro 2. Es 1 de Pedro, leí 2 de Pedro, versículos 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, o sea, ya de antigüedad, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, es decir, otra vez, pastores, sacerdotes, papas, lo que usted le quiera llamar, están en el ministerio para hacer dinero, por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Lo que quiero que usted y yo entendamos en estos dos puntos, tanto en engañar como en dividir, hay un común denominador. Satanás usa a personas que tienen cierto carisma. Mire, cuando usted va a Apocalipsis y lee acerca de la bestia y del anticristo, dice que va a ser una persona que va a atraer a todos los demás. Es decir, va a ser muy atractiva su personalidad. Cuando usted ve, por eso Dios me hizo feo para no ser atractivo, ¿no? Que no me sigan porque estoy guapo. Hay muchos predicadores a los que la gente sigue porque les cae bien y le creen todo lo que diga, aunque no esté en la palabra de Dios. Si usted ha visto la historia se hizo muy famosa esta congregación de la Luz del Mundo, y el líder religioso, son miles y miles y miles de seguidores de esa persona, y está arrestado por haber hecho barbaridades con niños y niñas y toda clase de tonterías. Esto no es nuevo, pero esas personas, esos falsos maestros, esos falsos profetas, están investidos por Satanás. Él es el que los usa para engañar a la gente. De ahí es que nosotros insistamos tanto y tanto y tanto en que usted y yo
dediquemos tiempo a estudiar la palabra de Dios. Porque si usted conoce la palabra de Dios, si el Espíritu Santo le revela las verdades de Dios, usted no será engañado por Satanás, usted no será engañado por esos falsos profetas. Pero si usted no estudia la palabra de Dios y no está consciente de las verdades de la palabra de Dios, será fácilmente desviado. Si usted no estudia la palabra de Dios y un hermano o una hermana le empieza a decir cosas que usted no entiende y que son contrarias a las que enseña el pastor o son contrarias a las que enseña el maestro, usted puede empezarse a desviar, y eso es lo que hace Satanás. Simplemente mire las congregaciones. Son familias divididas. Analícelo. En la mayoría de las congregaciones está el esposo pero no está la esposa, o está la esposa pero no está el esposo. Están los hijos pero no están los papás, o están los papás pero no están los hijos. Satanás se encarga de dividir familias. Satanás se encarga de dividir congregaciones. No sé si usted ha escuchado, pero por lo menos tres de las últimas tres congregaciones a las que fuimos, 4 ya, haciendo memoria, las últimas 4 congregaciones a las que asistimos mi esposa y yo, nos congregábamos, en las 4 ha habido divisiones masivas. Se parten en 2 o en 3 pedazos congregaciones de miles de hermanos y hermanas. Tristemente, Satanás entra ahí y divide por completo a las congregaciones. Como pasaba en el Antiguo Testamento, en la historia de la iglesia, en los principios. ¿Se acuerda que decía el apóstol Pablo que unos decían, es que yo soy de Cefas, no es que yo soy de Apolos, no es que yo soy de Pablo? ¿De qué estamos hablando? De personas que siguen a los hombres y no a Dios. Eso es lo que hace Satanás. Hace que las personas se enamoren de un falso predicador, de un falso maestro, y lo sigan ciegamente sin importar que esté enseñando falsedades. Eso es lo que hace Satanás, engañar y dividir. Y para engañar y dividir, usa pastores falsos, usa maestros falsos, pero también puede usar algún hermano o una hermana que sea débil en la fe, que no tenga conocimiento de las Escrituras, y que por escuchar una equivocada interpretación de las Escrituras se desvíe del camino. Hay congregaciones que yo sé que se dividieron precisamente por eso, porque empezaron algunos hermanos a decir, no, es que a mí, yo creo que el pastor Esteban no predica bien, me gusta más cómo predica el pastor Paco, o me gusta más cómo predica el pastor Luis, y empezaban a crearse divisiones, lo mismo que dijo Pablo. Es que unos dicen que Cefas, unos dicen que Pablo, y otros dicen que Apolos. Y entonces, el mismo cuerpo, la misma congregación se divide en 3. Y somos un cuerpo en Cristo. De modo que no debería de haber divisiones. Pero eso es lo que intenta hacer Satanás, engañarnos y dividirnos. Así que usted y yo tenemos, por eso insisto, es tan importante para nosotros que usted y yo estudiemos la palabra de Dios constantemente. Tengo un pasaje, no lo vamos a proyectar aquí, pero es Efesios capítulo 4, vaya a su Biblia por favor. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer, sígame con su vista a partir del versículo 12. Está hablando el apóstol Pablo acerca de cómo Jesucristo fundó la iglesia. Efesios 4. Y cómo es el plan de Dios para la iglesia. Efesios 4, versículo 12. Entiéndalo así, es el plan de Jesucristo, lo está diseccionando aquí el apóstol Pablo. Dice, la iglesia, Cristo la fundó a fin de perfeccionar a los santos, entiéndase, todos los que hemos sido apartados para seguir a Cristo, para la obra del ministerio, es decir, para que trabajemos en la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no algunos y otros no, sino que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y solo podemos llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios si leemos la palabra, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escuche,
para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, hombres y mujeres dentro de la congregación, dice, que nos llevan por cualquier viento de doctrina. No es que esa doctrina no está bien, debería de ser esta otra doctrina. No es que esto está mal, esto debería de extenderse de esta manera. Dice, por estratagema de hombres que para engañar, otra vez, emplean con astucia las artimañas del error, tergiversan la Biblia, entiéndalo así. Sino que siguiendo la verdad, en lugar de eso usted y yo, sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, es decir, cada miembro ejerciendo su ministerio, recibe su crecimiento para irse edificando en amor. Eso es todo lo contrario a lo que hace Satanás. Este es el plan de Cristo para su iglesia. Que cada uno de nosotros nos ayudemos unos a otros a ir creciendo para ir edificando la iglesia, el cuerpo de Cristo, en lugar de engañar y de dividir. Y la tercera estrategia que usa Satanás es destruir. Engañar, dividir y destruir. Si está ahí en Efesios, denle vuelta a la página al capítulo 6, por favor. Efesios 6. Y vamos a leer nomás 3 versículos, el 11, Efesios 6, 11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Permítase una pausa aquí. Para que usted se vista tiene que estar desvestido. ¿Ah? No se pone un vestido sobre otro. Al menos que da frío. ¿Ah? Vestíos. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere desnudos del yo, es decir, que el yo ya no exista, que no tenga yo ropajes de pecador, hábitos, costumbres pasadas. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra los engaños del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás ha sido derrotado, pero aún no ha sido destruido. Versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Si usted no tiene el escudo de la fe, la doctrina de Cristo en su corazón, y Satanás lo ataca, lo va a destruir. Lo va a empezar a hacer dudar de la palabra de Dios. Lo va a empezar a dudar del camino de Dios. Le va a empezar a hacer dudar de la palabra de Dios. De ahí la necesidad que usted y yo estemos vestidos de Cristo. Ahora, contrario precisamente a las estrategias de Satanás, ahora vamos a ver las estrategias de Dios para evitar lo que Satanás quiere hacer en nuestras vidas. Que conozcamos cómo Dios nos defiende, cómo Dios nos protege. Por eso decía al principio, todo sermón nos debe llevar a Cristo, todo sermón nos debe llevar a Dios. Entonces ya sabemos cómo el enemigo nos quiere atacar. ¿Sí me entendió? ¿Qué va a tratar de hacer Satanás? 3 cosas. Engañarnos, dividirnos y destruirnos. Eso es lo que va a intentar Satanás. Ahora, ¿hay algún versículo de la Biblia que diga que nosotros podemos vencerlo? No. El único que puede vencer a Satanás es Dios. Entonces Dios nos da las armas para que lo podamos vencer. Y estas son las estrategias de Dios que nos llevan directamente a Él y a Cristo.
primero, en vez de engañar, nos da la verdad. En vez de engañarnos, nos da la verdad para que no estemos confundidos, para que sepamos cómo debemos de vivir. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra. No lo que digan los pastores, no lo que digan los maestros. La palabra de Dios es la verdad. Usted debe llevar toda predicación a cuestionarla con la palabra de Dios, porque esta es la verdad. Y también nuestro Señor Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, si vosotros permaneciereis en mí, y mis palabras permanecieren en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De los ataques de Satanás, de los engaños de Satanás. Si usted conoce la verdad, no se va a dejar engañar. Pero si usted no conoce la verdad, cualquier pastor, cualquier hermano, cualquier hermana lo puede engañar. En segundo lugar, Dios en su estrategia, en lugar de dividir, nos ha hecho uno con Él y con Dios Padre. En el mismo Evangelio según San Juan capítulo 17 es una oración hermosísima de nuestro Señor Jesús por sus apóstoles, y dice a partir del versículo 20: mas no ruego, es Jesucristo orando por sus apóstoles, hablando a Dios Padre, les dice: Padre, no ruego solamente por estos, es decir, por los apóstoles y discípulos que estaban ahí con Él, sino también por usted y por mí, es decir, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros, Padre e Hijo, somos uno. Esta oración, entiéndala que es para usted y para mí. Dice Jesús: yo en ellos, Padre, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, una sola unidad del cuerpo de Cristo, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es un pasaje bellísimo donde Dios nos reitera que nos ama, que Jesús nos ama, y en contra de la estrategia de Satanás de dividir, dice: no, vamos a mantenernos unidos, firmes en unidad, dice el versículo 23, perfectos en unidad, que nadie nos divida, que seamos un solo cuerpo, que nadie diga algo contrario a la palabra de Dios. Y el vínculo del amor es el que mantiene unido el cuerpo de Cristo, predicamos hace no mucho. Y en tercer lugar, nuestro Padre Celestial, en lugar de destruir, en vez de destruir, nos edifica a través de su Santo Espíritu. Nos edifica, no nos destruye, nos edifica. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, dice, nos habla a nosotros como iglesia: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y la familia debe mantenerse unida. No es anuncio, ¿eh? Eso es lo que Dios prefiere, que la familia esté unida todo el tiempo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, todos nosotros, bien coordinados, vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor,
el Señor Jesucristo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, para que el Espíritu Santo esté morando en nuestro interior. ¿Me está entendiendo, hermano? Mientras Satanás intenta engañar, dividir y destruir, nuestro Padre Celestial nos da la verdad, nos mantiene unidos y a través de su Santo Espíritu, en lugar de destruirnos, nos edifica. No destruye el edificio, no destruye el cuerpo de Cristo, sino que lo va edificando cada vez más fuerte, cada vez más sólido. Pero para eso es necesario que todo el cuerpo de Cristo se ayude mutuamente. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo de Cristo, solo algunos hermanos estudian la palabra de Dios y otros no? ¿Podrá el cuerpo de Cristo mantenerse fuerte y unido? Los hermanos que son débiles en la fe porque quieren ser débiles en la fe, porque no han tomado la decisión de aferrarse a la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y de vivir la palabra de Dios. Por eso son débiles en la fe. Y esos hermanos débiles en la fe son los que más fácilmente pueden ser engañados por Satanás, más fácilmente pueden ser usados por Satanás para dividir el cuerpo de Cristo, para destruir el cuerpo de Cristo. Así es que tenemos que trabajar como un solo cuerpo. Y tenemos que preocuparnos y ocuparnos por los hermanos y hermanas que son débiles en la fe, para ayudarles a crecer juntamente con nosotros, para que seamos una perfecta unidad, como dice la palabra de Dios. Tristemente muchas personas, estoy ya por concluir, bien rápido, vamos, directo, ¿va? Tristemente muchas personas, y probablemente son personas que usted conoce, probablemente son personas incluso que son parte de su familia, muchas personas niegan la existencia de Satanás. Muchas personas no creen en el infierno, no creen que exista el infierno. No sé si usted conoce alguna, pero yo conozco varias. Y dicen que tanto el diablo como el infierno son inventos de la religión para infundir temor en las personas. Y cuando usted vea a una congregación que no hablan acerca del pecado, que no hablan acerca de Satanás, que no hablan acerca del infierno, créame que esa no es la iglesia de Cristo. Ahí usted dice, güey, pastor, ¿estás predicando de Satanás? Sí, porque existe. Hoy estás hablando del infierno, sí, porque existe. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Usted no tiene que creerme a mí. Usted vaya a la palabra de Dios y va a encontrar multitud de pasajes y de versículos en donde nuestro Señor Jesucristo habla del infierno y habla de Satanás y habla de todos los seguidores de Satanás. Por eso hay que predicar de ello, para estar alertas, para estar atentos, para que sepamos cómo el enemigo nos va a atacar y que no permita que destruya el cuerpo de Cristo. Si usted es creyente y ha estudiado la Biblia, se dará cuenta que Dios nos ha dejado perfectamente establecido, claramente establecido, que sí existe Satanás. Y también nos acabamos de dar un paseo por la palabra de Dios para darnos cuenta que Dios ya nos dijo, ya nos advirtió, ya nos señaló cómo nos va a atacar Satanás. Ya lo puso Dios en la Biblia. Ya nos dijo, te va a tratar de engañar, va a tratar de dividirte, va a tratar de destruirte. Pero el mismo Dios nos ha dicho, pero no te preocupes. Si eres hijo mío, si eres mi hijo, yo te voy a revelar la verdad. Vas a ser uno conmigo y mi Santo Espíritu va a estar morando en ti. ¿Qué más podemos pedir? Pero si no eres hijo de Dios, estás totalmente indefenso contra los ataques de Satanás,
fácilmente te va a engañar, fácilmente te va a dividir, fácilmente te va a destruir. No vas a poder defenderte. Necesitas el Espíritu Santo morando en tu corazón para que Él te dé la victoria sobre Satanás. No hay otra forma. Y así Dios nos exhorta a que usted y yo, como creyentes, estemos velando. ¿Qué entiende usted cuando dice nuestro Señor Jesucristo, velad? O cuando dice el apóstol Pablo, velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué quiere decir velar? Estar alerta, estar atento, estar preparado, ser precavido. Todo eso significa velar. Y eso es lo que Dios pide. Porque Satanás no va a ser destruido hasta el tiempo del milenio. Ahora, muchas personas dicen, no, si Dios ya derrotó a Satanás en la cruz, pues ya, entonces ya estamos en el milenio. Pero si estuviéramos en el milenio, no estuviéramos viendo estos pasajes, donde dice que tenemos pleito, que tenemos lucha constante contra huestes de maldad, todos los días. Satanás no está atado. Satanás está atacándonos constantemente. Basta con que veamos a nuestro alrededor cómo está el mundo de perdido. Basta con que veamos alrededor cómo hay tantas personas engañadas en congregaciones de miles de personas. Esa es la obra de Satanás. Y lo dice la palabra de Dios. Así es como Él actúa. Él es el que está obrando a través de esas personas. Y así es que, ¿cuándo va a ser destruido Satanás? Satanás va a ser destruido hasta el milenio. En el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10 dice, hasta este entonces, para que lo vea usted, y el diablo que los engañaba, hasta ese momento, es lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Usted cree que esto ya sucedió? Fíjese, lea ese versículo con cuidado. Dice, el diablo fue lanzado a donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea, para que eso suceda, ya tiene que haber pasado la gran tribulación, en donde el diablo y el falso profeta ya están en el fuego eterno. Y es hasta ese momento en que el diablo es lanzado donde están el falso profeta y la bestia. O sea, Satanás no ha sido destruido. Está deambulando por todos lados y está engañando, dividiendo y destruyendo. Ahora, tengo otro pasaje, está mal la cita ahí en lo que vamos a proyectar. Es Mateo 25, no es Mateo 22. O no sé qué le había puesto, Mateo 24, es Mateo 25. Tengo un error ahí, perdóneme por ello. Mateo 25, versículos 41 y 46. Dice nuestro Señor Jesucristo, enseñando el juicio de las naciones, o sea, los tiempos finales, dice el Señor Jesús, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno está preparado para todo aquel que rehúsa creer en Jesucristo como su Salvador. Y en ese mismo fuego eterno está preparado para el diablo y para los ángeles del diablo. Está hablando del futuro. No está hablando de algo que ya sucedió. Versículo 46. E irán estos, los que rehúsan creer en Jesucristo, irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hasta ese momento de la historia de la humanidad será destruido Satanás. Mientras no, él va a estar tratando de engañarlo a usted y a mí. Va a estar tratando de dividir el cuerpo de Cristo. Es que no me gusta que prediquen, no, es que no me gusta que digan esto, es que no me gusta cómo cantan, es que no me gusta lo que enseñan, o sea, pretextos para dividir el cuerpo de Cristo y para destruir el cuerpo de Cristo, la obra de Dios, que es su iglesia. Así es que si sabemos que el diablo está activo tratando de evitar que usted y yo lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad?
Juan 14:6, se lo sabe usted de memoria. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. ¿En dónde encontramos a Jesús? Tu palabra es verdad, dijo Jesús. Aquí está Jesús. Y Satanás está evitando que usted lo conozca. Satanás quiere evitar que usted conozca la verdad, que conozca a Jesús. Y lo está engañando de 1000 formas para que no lo haga. Debemos vivir cada día como nuestra última oportunidad de ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Escúcheme bien. Yo no sé si voy a seguir respirando en el siguiente minuto, no lo sé. No sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia, o sí. Entonces, cada minuto que estoy viviendo lo tengo que ver con, esta es mi última oportunidad para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Cada minuto que yo estoy viviendo tengo que pensar, esta es mi última oportunidad para parecerme más a Cristo. Cada minuto que yo es mi última oportunidad para traer a una persona a los pies de Cristo. Es mi última oportunidad para estudiar la palabra de Dios. Cada minuto de mi vida tengo que estar consciente de que en cualquier momento el Señor me va a llamar y voy a perder la última oportunidad que Él me dio para traer a una persona a los pies de Cristo. Porque no somos eternos. Nuestro espíritu sí. Y en cuanto fallezcamos irá por la gracia de Dios a los pies de nuestro Salvador. Pero mientras estamos aquí, cada momento que vivimos es nuestra última oportunidad para parecernos más a Cristo. Todo nuestro ser debe estar fijado en la atención, concentrado, dedicado a obedecer la voluntad y cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted y yo ejerzamos nuestro ministerio para gloria de Dios, que produzcamos fruto, esa es la voluntad de Dios, que produzcamos fruto para su gloria. Y si usted conoce a alguien que no está a los pies de Cristo y piensa, bueno, mañana le hablo, o voy a buscar una oportunidad para poderle hablar bien de Cristo. ¿Y cómo sabes que vas a vivir? ¿Cómo sabes que vas a volverte a encontrar con esa persona para poderle hablar de Cristo? No lo sabes, no lo sé. Así que en el momento que tienes esa persona, ¿cuál es la mayor muestra de amor que podemos darle a una persona? No se lo imagina. Hablarle de la palabra de Dios, traerlo a los pies de Cristo. ¿Cuál es el mayor regalo que usted ha recibido? Que yo he recibido, la vida eterna. Entonces yo quiero compartir ese regalo con aquella persona a quien digo que amo. ¿Por qué? Porque yo sé que si esa persona fallece sin conocer a Cristo, lo acabamos de leer en Mateo 25, ¿a dónde va a ir? Al fuego eterno. Entonces, ¿te amo o no te amo? Si te amo, tengo que trabajar, machacar día tras día tras día hasta que entiendas. Vas a ir necesito que conozcas a Cristo como tu Salvador. Porque quiero estar contigo por la eternidad. Te amo tanto que yo quiero que el día que tú y yo fallezcamos estemos los dos en la presencia de Cristo. Y no que, como la escena de Lázaro y el rico, si él ha leído ustedes el pasaje de Lucas 16, el rico se fue al tormento y Lázaro estaba en el seno de Abraham, bien a gusto, relajadito, tranquilo, gozando de la vida eterna. ¿Así quiere ver usted a sus seres amados? ¿Usted allá en el cielo y sus seres amados en el tormento eterno? Cada momento de mi vida es mi última oportunidad para hablarle demostrarle mi amor a esa persona que tanto amo, para traerlo a los pies de Cristo. Porque no sé si voy a tener otra oportunidad. Salimos a trabajar,
salimos a la escuela, o simplemente salimos a la banqueta y no sabemos si ahí terminamos. Tenemos que aprovechar la oportunidad que tengamos para traer a las personas a los pies de Cristo. Ahora, termino con esto. Es cierto, lo acabamos de ver, debemos estar concentrados, dedicados a hacer la voluntad de Dios, a ejercer nuestro ministerio, y al mismo tiempo debemos ser prudentes. Y vea la exhortación del apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 5, también está mal la cita ahí, 1 Pedro capítulo 5, no es capítulo 2, es capítulo 5. Versículo 8 y la primera parte del versículo 9. Dice: sed sobrios y velad. ¿Qué dijimos que es velar? Ser sobrio es estar despierto, atento, velar. Porque ¿quién? Pues tu adversario, el diablo, el que te quiere engañar, el que te quiere dividir, el que te quiere destruir, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en la fe, dice el versículo 9, al cual debemos resistir firmes en la fe. Y eso solo se logra teniendo el Espíritu Santo en nuestro corazón y estudiando la palabra de Dios constantemente. No hay otra forma de lograrlo. Concluimos con esta frase, mire: el único que puede vencer a Satanás es Dios. Si usted se cree más fuerte, más poderoso que Satanás, ya perdió. Ya perdió. Y si usted cree que no existe, está más perdido todavía, porque ni siquiera va a luchar contra él. Y él lo va a manipular como se le dé la gana. Lo va a engañar y lo va a destruir en el infierno donde va él, el Satanás. Así es que el único que puede vencer a Satanás es Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como seguidores de Cristo? Buscar la verdad, mantenernos unidos a Jesús y edificarnos espiritualmente cada día de nuestra vida. Eso es lo que diseñó Dios Padre para vencer las estrategias de Satanás. Mientras Él nos quiere engañar, Él nos da su verdad. Mientras Él nos quiere dividir, Él nos mantiene unidos en un cuerpo. Y mientras Satanás nos quiere destruir, Dios nos da su Santo Espíritu para que podamos vencerlo por la fe y crecer espiritualmente cada día de nuestra vida. Vamos a terminar con una oración. Dios eterno, te damos gracias nuevamente, Padre. Te damos gracias porque a través de tu Santo Espíritu nos has revelado tu verdad, Señor. Y suplicamos, Padre, que esta palabra que tú nos has dado nos haga mantenernos alertas, Señor, velando constantemente, para que no permitamos que Satanás nos engañe, que no permitamos que Satanás divida este grupo, este cuerpo de tu iglesia, Señor, este grupo de hijos tuyos, que no los divida, Padre, sino que por tu bendita bondad y poder nos mantengas unidos. Guíanos siempre por tu camino, Padre. Y si hay alguna persona que escuche este mensaje y que aún no es hijo tuyo, te suplicamos, Padre, de todo corazón, úsanos para traerlo a tus pies. Que no perdamos ninguna oportunidad, Señor, para hablarles de ti, de lo que tú has hecho por nosotros, como orábamos en esta mañana al celebrar la Santa Cena. Que no olvidemos el sacrificio de tu Jesucristo en la cruz, sino que vivamos en gratitud absoluta a Él, dándole nuestra vida, produciendo fruto para gloria tuya. Y ese fruto solo puede ser trayendo personas a los pies de Cristo. Permite que tu palabra, Señor, no regrese vacía como lo has prometido. En el nombre de Cristo oramos para honra y gloria tuya.
Amén. Amén.